Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Aquí volvemos a estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Espero que vengas con hambre de la palabra, con la expectativa de ver lo que Dios nos tiene que decir, porque Dios siempre desea hablarnos, siempre quiere provocar cosas en nosotros. Por eso necesitamos llenarnos de su palabra más y más cada día. Entonces, bueno, pues estamos viendo una serie de estudios basada en Mateo 24, que son las señales que Jesús nos indicó acerca de cuándo sería el tiempo de su venida y del fin del mundo. Y llevamos varias semanas estudiando ahí lo que Jesús dijo, así que hoy vamos a continuar. Y llegando al versículo 14, tomamos el tema y lo hemos titulado así este estudio: será predicado el Evangelio en todo el mundo. Así hemos titulado este estudio porque esa es una de las señales clave a la hora de poder decir que vamos a llegar al fin de los tiempos. Muy bienvenidos, veo ya los saludos de los hermanos que ya se están conectando. La primera en saludar es Sandra, buenas tardes. Y Adriana también está saludando, buenas tardes, Adriana. Y poco a poco ya veo que los hermanos están conectando. Me imagino que ya con las Biblias, los cuadernos, todo preparado para que podamos tener este estudio de hoy, el lunes 18 de mayo de 2020. Bienvenido Juan y también buenas tardes. Estoy leyendo cada uno de los mensajes que estáis escribiendo en este directo de Facebook y en el chat en directo, pues ahí están vuestros comentarios. Muy bien, pues mientras poco a poco más hermanos están conectándose, vamos a ir preparándonos, abriendo la Biblia en Mateo 24, teniendo todo a punto. Vamos a hacer una oración, oraremos para que el Señor nos esté guiando. Así es una buena costumbre ponernos en sus manos y pedirle a Él la dirección, que sea Él quien nos esté llevando en este estudio. Mientras veo más hermanos que se conectan y saludan, un saludo: Gina, María Luisa, Patricia, bienvenidas, bienvenidos a todos, que Dios os bendiga. Benito, buenas tardes también, bienvenido. Bien, estamos preparados para orar y para pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija en este estudio bíblico. Buenas tardes, Javi y Débora. Son los dos últimos comentarios que leo. Muy bien, pues vamos a orar, ya estamos ahí preparados. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este estudio y comenzamos. Un saludo también para Paco, Rosario, Tamara, Mari desde Tarragona también, un saludo. Muy bien, vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de tu palabra, abrirla y dejar que tú nos hables. Queremos presentarnos y presentar este tiempo delante de ti, pidiéndote que seas tú quien nos dirija y nos enseñe. Que todo lo que hagamos y digamos en esta tarde venga de ti, sea algo que el Espíritu Santo esté provocando y que tu verdad sea la que esté inundando nuestros corazones, nuestros pensamientos. Danos sabiduría para exponer tu palabra y para recibirla y comprenderla. Bendice a mis hermanos que están ya preparados para recibir este estudio bíblico. Toca más corazones, Señor, para que muchos más hermanos se animen a prepararse cada día y perseveren también en el estudio de la palabra, y de esa forma cada uno de nosotros también seamos esos testigos que proclamemos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Danos visión, danos entendimiento y sabiduría y guíanos tú. Te lo pedimos todo muy agradecidos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues mientras orábamos, también veo el
Saludo de Cecilia, de José Luis y de Beatriz. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos a punto de leer en Mateo 24. Recuerda, solo un recordatorio muy rápido, venimos desde el versículo 3, estudiando las palabras de Jesús en base a una pregunta que los discípulos le han hecho. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Una señal es un indicador. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, y ahí les da todos esos detalles que hemos estado estudiando en estas semanas. Pero el último día llegamos hasta el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, porque el estudio del último día se titulaba así. Se titulaba ¿Quiénes se salvarán? Bueno, ahí dice, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Perseverar en qué? Ya lo estuvimos estudiando, en las cosas de Dios. En estar firmes en Dios, en llenarnos de su palabra, en poner lo suyo en primer lugar. Y de pronto, como que culmina el mensaje de Cristo con una señal más. Falta una señal que aún no ha mencionado, pero que ahora Jesús lo dice como algo en particular. Y de ahí es de donde sacamos el título para el estudio de hoy. Será predicado el Evangelio en todo el mundo. Porque así lo dijo Jesús, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. O sea, esta es la señal que culmina un momento clave en la historia de la humanidad. Fíjate que Jesús es muy específico. Él nos dijo, mira, pasará esto. En estos últimos tiempos siempre ha habido falsos maestros y profetas y pastores, siempre ha habido falsas personas que han pretendido predicar la verdad, pero no, eran falsos. Siempre ha habido, pero en los últimos tiempos más que nunca, muchos falsos y muchos engañados. Eso es lo que Jesús dijo. Y entonces inmediatamente nos dice cosas que sucederían justo antes del fin. Guerras, rumores de guerras, nos habló de que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, nos dijo Jesús que habría pestes, epidemias, pandemias, hambres, terremotos en diferentes lugares. También dijo que la persecución contra los cristianos se iba a intensificar. Dice que seréis aborrecidos de todas partes. Dice, muchos tropezarán en troces, caerán de la fe. La persecución provoca que muchos dan un paso atrás y dejan de seguir. Ahí, en el tiempo de persecución, se va a demostrar quién realmente es un verdadero cristiano y quién simplemente era un puro religioso. Y vuelve a insistir Jesús, muchos falsos profetas se levantarán. También dijo que la maldad se habrá multiplicado muchísimo. Y entonces es cuando llega ese último versículo que estudiamos, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y repito, como punto culminante de esta serie de señales, después va a continuar el texto especificando un poquito más en algunos detalles, pero es como que Jesús nos ha hecho un resumen, después quizás desgrana un poco más algunas de esas cosas, pero en este resumen la culminación de las señales es, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, no antes ni después, entonces vendrá el fin del mundo. Eso es lo que Jesús dijo. Fíjate qué claro es el Señor al dejarnos esas señales. Si hubo dudas a través de los tiempos, hubo momentos en los que algunos pensaron, ya estamos en las señales del fin, porque se vieron metidos en una guerra mundial, porque vieron cómo los cristianos eran perseguidos, porque vieron que ocurrían cosas. Y muchas veces a lo largo de la historia fueron muchas voces de cristianos que se levantaron diciendo, estamos en los tiempos del fin. Pero había una de las señales que aún no se había cumplido, que es esta, que el Evangelio se predique en todo el mundo, en los rincones más lejanos de este mundo, en todos
los países, dice a todas las naciones de la tierra. Durante muchos años, muchos misioneros viajaron por muchos lugares del mundo, tratando de llegar con el mensaje del Evangelio a muchas personas. Pero la mies es mucha y los obreros pocos, de ahí la petición de Jesús, rogad para que el Señor envíe más obreros a su mies. Qué importante es nuestra oración para que se desencadenen y ocurran cosas en lo espiritual. Y la Iglesia lleva años pidiéndole al Señor que Él envíe obreros a su mies. Desde el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, ahora estamos en el siglo XXI, muchos misioneros comenzaron en ese siglo XVII, XVIII, hubo misioneros que comenzaron a adentrarse en lugares del mundo remotos a los que no solo el Evangelio, es que ninguna persona de Occidente había entrado jamás. Cuando los primeros misioneros, uno de ellos Hudson Taylor, entró en China y penetró en la China más profunda, bueno, él fue uno de los primeros hombres blancos, por así decirlo, que se introdujo en territorio chino y entró para predicar el Evangelio. David Livingstone, él fue uno de los primeros hombres blancos que se introdujo en el interior del África más profunda. Y estos hombres, David Livingstone, además de ser un explorador, era un misionero. Él llevaba la palabra de Dios. Él iba a estos lugares para extender la palabra de Dios. Otros muchos misioneros se extendieron por las selvas del Amazonas, Sudamérica, en muchos rincones del mundo. Han sido muchos misioneros que han tratado de alcanzar con el Evangelio a aquellos que no habían escuchado nunca de la Biblia y de Jesucristo. Pero claro, imagínate, Hudson Taylor, uno de los pioneros, después le siguieron otros. Pero en el vasto país que es China, con sus en la actualidad más de 1.500 millones de habitantes, poder llegar con el mensaje del Evangelio a todo el país, eso era un logro de proporciones casi imposibles. Pensar que eso se pudiese conseguir, wow, era algo tremendo. ¿Cuántos misioneros harían falta para llegar a 1.500 millones de personas? Algunas en ciudades grandes, pero otra gran mayoría distribuidas por poblaciones, por pueblecitos, por aldeas perdidas ahí en montañas y en lugares remotos, lejanos. Entonces, bueno, siempre hubo esta expectativa en el cristianismo, porque Jesús fue muy específico, nótalo, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, en ese momento, cuando el Evangelio llegue a todo el mundo, entonces vendrá el fin, una señal clave para que sepamos que el fin del mundo llega. Mira, hemos hablado de China. Cuando Hudson Taylor en el 1800 y pico, no recuerdo exacto el año, cuando Hudson Taylor se mete en este país inmenso, bueno, él empieza a predicar, empieza a compartir la palabra de Dios. Yo no sé si Hudson Taylor se imaginaría que tendrían que pasar todos estos años y si algún día sería posible pensar en que China en su totalidad fuese alcanzada por el mensaje del Evangelio. Mira, ¿sabes? La estadística dice que hoy China es el país en el que más crece el cristianismo. Más cristianos hay. En la actualidad, bueno, la última estadística que yo tengo es del 2017. Es las últimas estadísticas que yo he visto en internet. Y esta estadística dice que en China ya se cuentan más de 100 millones de cristianos dispersos por muchas congregaciones e iglesias por todo el país de China. Más de 100 millones de creyentes en todo el país. Y no paran de crecer pese a que están perseguidos. Quizás no es una persecución muy radical como es en países como los Emiratos Árabes, en Arabia Saudí o Irán, otros sitios así muy radicales, pero los cristianos son perseguidos en China, no se les permite, no se les deja libertad para que puedan proclamar el mensaje del Evangelio así de una forma clara.
Tenemos unas queridas hermanas allí en Hong Kong, Elena Cheung, su hermana Kaki Cheung, y bueno, y a través de ellas hemos conocido más hermanos. Y han estado un año ahí atrás. El año pasado fue un año con mucha tensión en Hong Kong, porque Hong Kong, tú sabes que fue una colonia inglesa hasta no hace demasiados años, y entonces cuando Inglaterra ya abandonó Hong Kong quedó como es parte de China, pero como una especie de gobierno autónomo. No tienen una dependencia total de China. Tienen como una cierta independencia y libertad, aunque forman parte de China. Entonces, hace un año y pico, el gobierno de China pretendió cambiar la ley y pretendió pues que toda la ley jurídica, todo lo que hay en China, que se aplicase igualmente en Hong Kong, así que Hong Kong pasase al mismo nivel que el resto de las ciudades en China. Hubo muchas manifestaciones, seguramente tú lo debiste ver en las noticias, la gente protestaba, se revolucionaron. ¿Por qué? Bueno, pues porque si eso ocurriese, perderían muchas de sus libertades. Esta hermana Elena Cheo muchos días está, también se conecta y está por aquí. Si en algún momento oyes el estudio, Elena, pues un saludo y ya sabes que te queremos mucho. Ella viene algún verano y pasa aquí tiempo con nosotros, en casa y en nuestra iglesia. Entonces, ella por sus estudios, ella está cursando el último año de medicina tradicional china. Entonces, para hacer prácticas en un hospital, tuvo que dejar Hong Kong y entrar en territorio chino. Entonces, cuando ella fue, pues se despidió, dijo, no sé si podremos volver a estar en contacto durante tiempo, porque una de las cosas que ocurre en China es que tienen censurado redes sociales, tienen censurado WhatsApp, no se puede utilizar. Entonces, por eso los habitantes de Hong Kong salieron a las calles protestando, quejándose, no estaban dispuestos a perder de sus libertades. Además, muchos cristianos protestaron porque en Hong Kong hay muchos misioneros y pastores refugiados que si se levantase ese veto y la justicia se aplicase igual, el gobierno chino dice que es para que no haya delincuentes ahí, que quedan como al margen de la ley, pero muchos misioneros y pastores que tienen orden de ser apresados por el gobierno chino están refugiados en Hong Kong, pero si se abriese esa libertad serían encarcelados y no sabemos lo que pasaría con ellos. Entonces, pese a que los cristianos en China están perseguidos, no está permitido distribuir Biblias en el país, hay restricciones, no pueden tener sus locales públicos abiertos. En Hong Kong sí, tienen las iglesias y ahí, pero en el resto de China no. Pero curiosamente sigue siendo el país que más crece el cristianismo. Se vuelve a cumplir la historia. Siempre que la iglesia fue perseguida, fue el tiempo en el que la iglesia más creció. Y el primer testimonio lo tenemos en la misma Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La persecución más dura, sin duda, entendemos lo que estamos predicando en estos estudios, que hay una guerra espiritual entre Dios, el reino de Dios y el reino de Satanás. Más bien es el reino de Satanás contra el reino de Dios, porque no es una lucha por igual. Evidentemente Dios está por encima de todo y Él cumple sus propósitos y lleva adelante su plan para nosotros y para la humanidad. Pero Satanás siempre ha tratado de meterse en esa guerra para entorpecer e impedir esos planes. Sin duda, cuando la iglesia arranca, Satanás se esfuerza al máximo y provoca una persecución tremenda contra el cristianismo, pero siempre le salen mal los planes a Satanás, porque en lugar de que el cristianismo sea erradicado, lo que pasa es que se hace más fuerte, más cristianos, más creyentes cada día. Y la pregunta sería, ¿y eso por qué ocurre? Qué extraño, ¿no? ¿No te parece extraño? Si hay libertad para predicar, si podemos utilizar estos medios, si podemos salir a la calle, si podemos hablar con las personas, si podemos tener locales abiertos bajo la autorización de las autoridades sin ningún problema, y resulta que cuesta un montón que la iglesia crezca, que una o dos personas se arrepientan y acepten a Cristo como su Salvador, cuesta una barbaridad. Y en cambio,
Cuando ser cristiano significa que lo puedas perder todo, que vas a ser perseguido, que tu familia te puede repudiar, que te pueden echar de tu trabajo, o sea, que vas a quebrar económicamente, que puedes terminar en la cárcel, te pueden denunciar las propias personas a las que tú les estás tratando de predicar el Evangelio, puedes terminar en la cárcel, puedes terminar torturado, puedes terminar incluso muerto, ejecutado, y resulta que no paran de convertirse cristianos. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando hay tanta libertad como pasa ahora en nuestros países, el cristianismo queda muy desnaturalizado, queda muy confundido entre el resto del mundo. Los cristianos se relajan, no se predica de la misma manera y con la misma intensidad el Evangelio. Hay una especie de relajación, ya que cualquiera puede ser cristiano. Por eso muchos cristianos a lo mejor ni siquiera lo son, son de nombre. ¿Por qué? Porque ser cristiano puede serlo cualquiera. Hay gente que viene a la iglesia, yo lo veo a veces, hay gente que viene a la iglesia y vienen un día, les gusta y continúan viniendo, pero siempre hay un grupillo ahí de personas con las que yo intento hablar personalmente y con las que me doy cuenta que no han terminado de entender lo que significa el Evangelio. Los lleva siempre a ese punto en el que, bueno, pero ¿entiendes lo que es el Evangelio? Reconocer tus pecados, arrepentirte, creer en Jesucristo. Y a veces los ves que te están mirando y te están diciendo sí, 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 pero por las preguntas que les haces y las respuestas y tal, siempre te quedas con la sensación pensando, creo que no lo terminan de tener claro. En muchas iglesias ni siquiera se les trata de hablar y preguntar para ver dónde están. Simplemente se da por sentado que una persona que ya lleva un tiempo viniendo a la iglesia es cristiano. Y eso es un graso error. Porque una persona, porque asista a un local, incluso porque participe en las actividades, ni siquiera porque sea un responsable o sea un pastor, o sea, nada de eso es una garantía para decir yo soy salvo. No, es tener las ideas muy claras de lo que significa ser salvo, haber nacido de nuevo, haber entendido lo que soy pecador, haber confesado tus pecados, haber creído de todo tu corazón que Jesucristo murió por ti en la cruz. Y al creer en eso, es recibir eso es como decir, Señor, abro mi vida a tu voluntad, úsame. Es ponernos en sus manos. Entonces, cuando tú actúas de esa manera, el Espíritu Santo mora sobre ti, viene a morar sobre ti. En Efesios dice que somos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra salvación, la seguridad, la promesa de que somos salvos. Entonces, cuando eres sellado por el Espíritu Santo es cuando uno puede decir yo soy salvo. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando crees en todo lo que el Evangelio dice y es. Entonces, en tiempos de persecución, como decía Pablo allí en la iglesia de los Corintios, es necesario que a veces vengan tribulaciones para que se compruebe quién es realmente un verdadero creyente y quién no. Y eso ocurre pues cuando la iglesia es perseguida. Entonces es cuando se nota quién ha creído realmente y quién es salvo de verdad y quiénes estaban ahí porque les gustaba y nada más. Pero quizás eran como el joven rico, que estaban ahí incluso cumpliendo con los mandamientos y con inquietudes y tal, pero nunca habían dado el paso de decir toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Si te falta una cosa, como le faltaba al rico que mencionó Jesús en el Evangelio, si te falta una cosa, tienes que entregar lo que falta. O sea, tú no puedes confesar tus pecados al 90% y estos no los confieso, esto no estoy dispuesto a cambiarlo. Nacer de nuevo es, dice que si alguno está en Cristo, dice Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí, algunas son hechas nuevas. Dice eso el versículo. A ver si estabais atentos. Voy a repetirlo. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí algunas son hechas nuevas. Bueno, no sé si alguno está escribiendo por allí, respondiendo al versículo que yo he citado de memoria, si lo he citado bien, si lo he citado mal, si... no sé, ¿qué pensáis?
¿Estáis escribiendo algunos? Bueno, pues lo he citado mal, lo he hecho a propósito, a ver si os dabais cuenta. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, y Juan Bermudo y Adriana dicen todas, y ahí está. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No hay cristianismo a medias. O te entregas totalmente a Dios o tienes un problema. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay medias tintas. Me hago cristiano solo hasta donde a mí me apetece serlo. No, no existe. Muy bien, hermanos, pues también Gina y Fernando y Juan Vázquez, todos ahí se dieron cuenta dónde estaba el error, el fallo. Pues China sigue creciendo. Dice la estadística que al ritmo en el que la Iglesia crece, en el año 2030, China será el país del mundo con más cristianos. Eso es una noticia. China será el país del mundo con más cristianos solo dentro de 10 años, en el 2030, al ritmo que la Iglesia está creciendo allá en China. Y la pregunta es, ¿y cómo es que crece tan rápido? Bueno, pues porque el Evangelio está llegando hasta lo último de la tierra. El Evangelio está siendo predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y una de las cosas que están facilitando eso, sin duda, es Internet. Porque pese a que en China, cuando Elena nos dijo, no sé si nos podremos comunicar porque voy a entrar en China, pero al día siguiente ya nos escribió y dijo, sí, no se puede, está vetado, pero hay un montón de trucos, ya la gente en China se conocen todos los trucos y los hackers y eso, pues ya inventan ahí cosas para de una forma no oficial pueden tener sus redes sociales y pueden conectarse con Internet, y eso también facilita que el Evangelio pueda estar llegando a todos los rincones de este mundo. En países donde Internet está censurado, precisamente para eso, para que no llegue la información que el gobierno, en este caso como el gobierno chino no quiere que llegue, pero como se aprenden para romper esas barreras, el Evangelio sigue llegando. Y las Biblias y la Biblia llega también de forma clandestina. Son muchos misioneros y personas que introducen cargamentos de Biblias en China para distribuirlas por todas partes. Hasta el año 2017, según un informe de la Sociedad Bíblica Unida, en China se distribuyeron 200 millones de Biblias. 200 millones de Biblias. Así que esa es una de las principales causas de por qué hay 100 millones de cristianos y siguen creciendo cada año de una forma muy, muy, muy abundante. Es muy lógico cuando la Biblia se lee, cuando la Biblia se predica, cuando la Biblia corre por el mundo, hay gente que se convierte a Cristo. Porque la Biblia es luz. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de Dios es el único medio por el cual las personas pueden llegar al conocer la verdad y pueden pasar de muerte a vida. Por eso la Escritura decía que ¿cómo sabrán si no hay quien les predique? ¿Cómo entenderán si no hay quien se lo explique? Por eso la Iglesia tiene que seguir luchando, trabajando. Tenemos que seguir perseverando, hermanos, en la predicación de la palabra, porque los tiempos son malos y son cortos. No queda mucho tiempo y necesitamos estar perseverando como nunca en esa predicación, porque el tiempo se está agotando.
y necesitamos estar ahí predicando más que nunca para que la palabra de Dios, que es la luz, pueda llegar a los ojos de la gente y puedan creer y ser salvos. Bueno, es un motivo de gozo, ¿no te parece? Que millones en el mundo se estén convirtiendo. Y curiosamente, repito, como dije antes, precisamente son millones que se están convirtiendo en países perseguidos, donde está prohibido predicar el Evangelio. No sé, tenemos que aprender una lección ahí, los creyentes que estamos en países donde es fácil ser cristiano. Tenemos que reflexionar, tenemos que tomar un reto, un tiempo en el camino, como estamos haciendo ahora, en este tiempo del confinamiento por el COVID-19, detenernos y plantearnos a ver dónde estamos. Algo bueno está ocurriendo y es que estamos haciendo cosas que no hacíamos antes, como dedicar más tiempo al estudio de la palabra, a la lectura, a la oración, a poder estar ahí perseverando en todo esto. Espero que esto dé fruto también para que cada uno de nosotros se vuelque en un esfuerzo mayor en predicar el Evangelio a las personas que te rodean. El evangelismo siempre, según la Biblia, debe hacerse de tú a tú. Normalmente las iglesias siempre tienen sus programas evangelísticos, digo normalmente. Algunas ni eso, pero normalmente pues muchas iglesias dicen, bueno, nosotros basamos el evangelismo, pues organizamos una campaña al año para predicar el evangelio. Está bien todo lo que se haga para predicar el evangelio, pero la forma de compartir el evangelio que tú ves en la Biblia es de tú a tú. Fíjate, Jesús, que era el Hijo de Dios. Si él viniese en este tiempo, los líderes evangélicos, todos los líderes cristianos se pelearían para organizarle la agenda a Jesús, pero los líderes evangélicos le organizarían su agenda. Mira, tal día hemos organizado un evento en el mayor estadio que hay en nuestro país para que prediques a decenas de miles. Hemos organizado que te puedas reunir con las más altas esferas, las autoridades, la gente más importante. Hemos organizado una marcha multitudinaria donde habrá millones de personas, nos reuniremos en no sé qué lugar y... Pero tú no ves que Jesús hiciese eso en el Evangelio. Lo ves una vez, en el Sermón de la Montaña lo verás predicando ahí a una multitud. Cuando la alimentación milagrosa de los panes y los peces posiblemente pudo llegar a ver hasta 20.000 personas o algo más de 20.000, pero fueron momentos puntuales. En sus más de 3 años, estuvo como unos 3 años y medio de ministerio público. Pero la actividad de Jesús la vas a ver que era como muy personal. Los pasajes que nos quedaron preciosos en la Escritura con unas enseñanzas tremendas, siempre están esas historias de Jesús con alguien. Jesús y la mujer samaritana, Jesús y Nicodemo, Jesús y Zaqueo, Jesús y el paralítico de Betesda, Jesús y... Siempre estaba ahí como muy cerca de la gente, y era el Hijo de Dios. A él no le preocupaba decir, estoy perdiendo el tiempo hablando con una persona. No, hermanos, porque eso no funciona así. Mira, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, habla con una mujer. ¿Pero qué hizo esta mujer? Se fue corriendo a su pueblo y se lo contó a todo el mundo. He hallado a un hombre, un profeta, yo creo que es profeta porque me ha dicho todo lo que yo he hecho y les contó a todos. Cuando tú le hablas a una persona, nunca sabes la dimensión que tendrá la semilla que estás sembrando. Todos hemos oído hablar de Billy Graham, de Dwight L. Moody, de estos grandes evangelistas, grandes entre comillas, grandes evangelistas de la historia de la Iglesia. Pero alguien me sabría decir, algunos sí, porque yo a veces he dado estudios y he dicho los nombres. ¿Algunos sabría decirme el nombre de la persona que le predicó y por lo tanto se pudo convertir Billy Graham? ¿O Dwight L. Moody? ¿Alguien sabe el nombre de quien le predicó a ellos? Bueno, estos se hicieron famosos por sus campañas, por su labor, por llegar a tantas personas. Pero si no hubiese habido uno que habló de tú a tú con uno de ellos, no habrían conocido el Evangelio. Mira, un alma que pasa de muerte a vida, eso es un
es un milagro y es un regalo, es un tesoro. Por eso en los cielos hay una fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Y la predicación es que allí donde haya un creyente, allí tiene que estar dando testimonio. Por eso en estos países donde hay persecución, ahí no hay campañas, ahí no se hacen eventos públicos, porque no se puede, pero cada creyente es un misionero allí donde vive, con la gente que conoce, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, allí donde quiera que está. Y los cristianos que tenemos tanta libertad de predicar el Evangelio, tenemos que reflexionar y pensar qué es lo que estamos haciendo mal, porque aquí la iglesia no crece, crece muy poco. Hay movimientos de cristianos, unos dejan una iglesia, se van a otra, al cabo del tiempo algunos salen de esta, se van a otra más. Normalmente un cristiano busca a ver la iglesia cuando sale de una es porque no está contento, es que ahí la iglesia falta vida, falta... Y entonces cuando escoge una iglesia pues es aquella que tiene más música, más recursos, más medios, donde hay mucho entretenimiento, donde los jóvenes son un buen grupo y se hacen unas actividades estupendas y siempre se busca eso. Tú observa, las iglesias que crecen son las iglesias más grandes, con más recursos, pero no crecen por nuevos convertidos, crecen por migración de cristianos que dejan sus congregaciones más pequeñas para irse a buscar las iglesias grandes donde hay mucho ambiente, donde los recursos son muy grandes, donde está todo muy chulo. Tendría que ser al revés, porque las iglesias con menos recursos, las más locales, las más pequeñas, son las que necesitan más obreros, necesitan más ayuda, más apoyo. Algo hacemos mal, porque la gente nos mira y ¿qué ven? Cuando mira la gente de China a los cristianos en China, ¿qué es lo que ven? Ven gente que no les importa arriesgar lo que tienen, aún su propia vida, por la causa de Jesús. Y eso hace poner toda la atención de los que no creen. Eso hace que la gente despierte y miren y digan, ¡wow! Lo que éste predica, ¿qué es? Para que esté dispuesto a arriesgar su propia vida. Es una demostración real de que el Evangelio es auténtico y ahí la gente está dispuesta a creer. Pues no solo en China, el Evangelio está llegando a muchos rincones de este mundo donde hasta hace pocos años no había podido llegar. Y bueno, tengo también que decirte que tristemente no en todos los sitios se crece la iglesia igual que en China. No, claro que no, porque de hecho estamos viendo que una de las señales del fin es que muchos caerán de la fe, muchos serán engañados por muchos falsos profetas, y que a causa de que la maldad se haya extendido tanto, el amor de muchos se va a enfriar, muchos se enfriarán, siempre la palabra muchos en esa forma negativa, para decir que muchos van a ser los que estén apostatando, los que se estén apartando, y la verdad es que son pocos los que creen. Tú dirás, no, pero acabas de decir que en China hay 100 millones de cristianos. Sí, pero siguen siendo pocos, porque ponen una balanza 1.400 millones de personas y en el otro plato pon 100 millones. ¿Qué te parece? ¿Son muchos o pocos 100 millones? Hombre, a ojos nuestros, aquí en nuestro país dices son muchos, pero si se pierden 1.400 millones de chinos y solo se salvan 100 millones, fíjate que digo, solo se salvan 100, siguen siendo pocos. China, India, hay ahí unos cuantos países en Asia que en 4 o 5 países hay más de la mitad de la población mundial, en millones de personas. Y son los países que hasta ahora tenían menos cristianos. Ahora es el momento en el que algo está ocurriendo. El número de los que tenían que creer están creyendo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios está llegando. ¿Por qué hubo ese crecimiento tan brutal ahí en los Hechos? En un día 5.000 convertidos por una predicación de Pedro, en otra predicación de Pedro 3.000 convertidos más. Eso no ocurre ahora. Mira que predicamos.
Pero ¿te imaginas que por una predicación se conviertan 5.000 personas en una sola predicación? ¿Por qué ese crecimiento? Bueno, porque eran muchos los que estaban esperando, estaban buscando y estaban dispuestos a escuchar y creer. Eso es lo que está pasando en estos países como China. Había muchos que estaban buscando, estaban dispuestos y estaban esperando poder creer en Jesús. Pero llegará un momento en el que ese ritmo de crecimiento se verá frenado. ¿Por qué? Porque los que tenían que creer ya habrán decidido. Siempre ocurre lo mismo. En los Hechos también pasó. Al principio de la Iglesia, en el primer siglo, en el segundo siglo, llegó un momento en el que la Iglesia empezó a tocar techo. Y después, encima, Roma instituye el cristianismo como la religión oficial del Estado. Y eso provoca la decadencia de la Iglesia. Ahora todos somos cristianos. Ahora ser cristiano está bien, es prestigioso. Así que se descuida realmente lo valioso de ser cristiano. Entonces siempre ha pasado eso, tenemos un problema cuando tenemos tanta libertad. Algunos pensarán, no, el problema es cuando somos perseguidos. Bueno, mira los números, mira las estadísticas. Pero la palabra de Dios está extendiéndose y Jesús dijo que cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces será el fin del mundo. Clarísima la afirmación de Jesús. La Biblia sigue extendiéndose por todo el mundo. Según la Sociedad Bíblica Unida, desde el año 2015 al 2017, que es la última estadística que aparece en Internet, se han distribuido 107 millones de Biblias en todo el mundo. Hay un promedio de distribución de Biblias en papel por todo el mundo de unos 34 millones de Biblias al año. O sea, la Biblia sigue extendiéndose. Y hablo de Biblias completas, porque si hablamos de porciones de la Biblia, Evangelios de Juan, por ejemplo, Nuevos Testamentos, el número de millones se multiplica. O sea, la Biblia está llegando hasta los lugares más remotos del planeta. Se están enviando cargamentos de Biblias a todas partes. Pero también está ocurriendo algo que nunca antes había ocurrido, y es que la Biblia también está llegando de forma electrónica, está llegando vía Internet a los lugares más remotos de este mundo. La Sociedad Bíblica Unida informa que en estos últimos años, de cada 5 Biblias que se distribuyen en papel, una Biblia es descargada por Internet. Una Biblia completa es descargada por Internet. Al año se descargan unos 8 millones de Biblias completas a dispositivos ordenadores, dispositivos informáticos. Cada año 8 millones de Biblias se distribuyen, se descargan a través de Internet. El Evangelio está llegando a todas partes. Nunca antes había pasado eso. El Evangelio podía llenar un país, podía llenar un continente, Europa podía estar llena del Evangelio, podíamos hablar de que América del Norte estaba llena del Evangelio, pero no mucho más. Rusia, Asia, África, gran parte de Sudamérica, hasta hace pocos siglos en Sudamérica tampoco existía, ahora sí, está llegando la Biblia ya a los lugares más escondidos. Hasta hace pocos años no comenzó esa evangelización masiva del planeta. No sabemos cuántos creerán en Jesús en todo el mundo, pero el Evangelio está siendo predicado. Quiero que notes el detalle, que Jesús no dijo que será predicado el Evangelio y se convertirán muchísimos. No, la señal no es que se conviertan más o menos. La señal es que el Evangelio será predicado por todo el mundo. La gran comisión de Mateo 28 dice: y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Eso está ocurriendo. Las cifras son las cifras, hermanos. Tú puedes ver lugares recónditos, puedes ver una aldea allí perdida en el Amazonas,
y puedes ver a los aldeanos, a gente que vive allí, van vestidos con taparrabos y viven en chozas de paja, y de pronto los ves con un ordenador portátil conectados por satélite a internet. Y dices, wow, esto ya no es lo que yo veía en las películas hace pocos años, o lo que se encontraron los misioneros o los exploradores que penetraban en estos lugares. Yo he visto imágenes de un lama tibetano allí perdido entre las cumbres del Tíbet, con su ordenador portátil allí mirando internet. Donde no puede llegar un hombre con una Biblia, llega a internet con la Biblia. Ahora se está cumpliendo la última señal que dijo Jesús que faltaría para que venga el fin del mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y escucha bien, las palabras de Jesús tienen que resonar dentro de ti. Y entonces vendrá el fin. Algunas versiones dicen el fin del mundo. Y entonces vendrá el fin. Bueno, la pregunta es, ¿y qué fin exactamente es ese? Bueno, ahí tenéis, vais comentando cosas, A ver qué habéis comentado aquí últimamente. Bueno, algunos eran saludando. Adriana decía, a veces pensamos que no tenemos esa capacidad. Es cierto, a veces podríamos ver que nos falta algo, quizás también valor, no sé exactamente a qué se refiere Adriana, porque a veces aparece ahí el comentario por cosas que yo digo, ¿no? Pero sí, ciertamente podemos pensar que nos falte esa capacidad, y los hermanos que son perseguidos la tienen porque la reciben. Y Gloria decía que aquí en Cataluña es una parte de aquí de España, las personas suelen tener un corazón duro por causa de la religiosidad tan arraigada que hay. Sí, y no solo la religiosidad, más bien es que cada vez la gente es menos religiosa. Hay un enfriamiento por causa, era una de las señales, acuérdate, porque el mal se extiende, el amor se enfría. La gente pierde los valores y eso implica que están menos dispuestos a escuchar el Evangelio. La Biblia nos enseña que el pecado endurece el corazón del hombre, y este es el tiempo del pecado a su más elevado nivel. Capacidad para predicar, nos aclara Adriana. Bueno, pues ahí estamos aprendiendo, pero quiero mostrarte que no necesitamos, para predicar el Evangelio, no necesitamos mucho. De hecho, yo siempre he dicho que los mejores evangelistas en las iglesias son los recién convertidos, los que acaban de creer, que no tienen preparación, pero son los que están en su primer amor y con más entusiasmo le hablan a todo el mundo del Evangelio. Si tú recuerdas un poquito cuando creíste en el Señor, seguramente recordarás que te pasaría algo parecido. Yo me acuerdo, cuando tenía 15 años, fue cuando yo conocí a Jesús como mi Salvador personal. Y yo recuerdo que yo, mi familia, que creímos todos, llevemos un montón de personas en esa misma semana que todavía estaban haciéndose películas y predicando el Evangelio, llevemos a muchas personas al teatro, sin saber muy bien lo que estaba pasando ni qué era eso del Evangelio, pero algo debían ver en nosotros cuando yo llegaba a mis compañeros de trabajo y les contaba, claro, lo hacía con tanto entusiasmo. Yo llegaba allá y le decía a mis compañeros de trabajo, oye, ayer estuve viendo una película impresionante, estaban hablando de Jesús de la Biblia, y me miraban así, pero no me mires así, no es como las religiones que estamos acostumbrados. Estas personas me hablaban del Señor y me dijeron y tal y no sé qué, tienes que venir a verlo. Debían ver tanto entusiasmo que venían. Con el tiempo, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, allí en Apocalipsis capítulo 2, le dice a Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y la exhorta y le dice, arrepiéntete, acuérdate de dónde has caído. Tendríamos que intentar retomar qué es lo que tienen los hermanos que están perseguidos.
viven cerca de Dios, están con el amor muy intensamente viviéndolo. Por eso necesitamos prepararnos, que es lo que estamos haciendo, id y haced discípulos. Ese es el mandamiento de hacer discípulos. ¿Cómo se hace? Aprendiendo la Biblia. Ahora nosotros estamos formándonos como discípulos, pero tú tienes que seguir formando como discípulos a otros. Esto no puede parar. El que conoce al Señor y conoce la Biblia tiene que seguir preparándose. Pero para predicar el Evangelio se puede hacer desde el minuto cero. Desde el primer día ya tendríamos que predicar el Evangelio. Más que preparación, nos faltaría pasión, poder. Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Karina dice que en Corea del Norte lo permiten el Evangelio. Creo que debía querer decir no permiten, porque en Corea del Norte está prohibida la predicación del Evangelio. Es un régimen muy cerrado a todo Occidente, y allí está también muy limitado y prohibido predicar el Evangelio. Y Robert Lando comenta que en Turquía es uno de los países menos evangelizados. Conozco misioneros en ese país. Sí, cierto, también en Turquía hay muchos lugares donde todavía no ha llegado el Evangelio. De hecho, hay muchos lugares que faltan por evangelizar, pero la noticia es que el Evangelio está llegando. Está llegando por personas físicamente que introducen Biblias de forma clandestina, pero sobre todo a través de Internet. Porque en la frontera pueden frenar al misionero, pero lo que va por el aire cuesta mucho de llegar. Yo he escuchado testimonios de personas que cerca de la frontera de un país donde está prohibido predicar el Evangelio, predican a través de la emisora de radio. Y entonces emiten con mucha potencia y esa emisora penetra muy adentro del territorio, y por lo menos las poblaciones que están en alcance, territorio prohibido predicar el Evangelio, sintonizando la radio a veces hasta por accidente, que nosotros creemos que no es accidente porque el Señor, el Espíritu Santo, provoca cosas. Pero de pronto la gente está escuchando, como nunca antes se podía, a través de estos medios. Por la predicación a través de las redes, de Internet, de todo tipo de canales donde el Evangelio llega. Por eso qué bueno, hermano, que continuamos distribuyendo la palabra de Dios a través de estos medios. Nosotros así, en persona, podemos abarcar a un pequeño grupo. A través de, mira, estamos en un directo en Facebook, pero el vídeo queda ahí. Esta enseñanza quedará en Facebook. Y también en el canal de YouTube que tenemos. Entonces, cualquiera puede compartir esta predicación, la puede compartir con un amigo. Y ese amigo la puede compartir con otro. Y el otro con otro. Y de pronto un vídeo en el que se predique el Evangelio puede estar llegando a todos los rincones del mundo, como se multiplicó ahí de una forma sin saberlo y sin tener que ir físicamente. Esa es la buena noticia, que podemos llegar con el Evangelio a muchas personas de una forma mucho más fácil de cómo se podía hacer antes. Y Linda dice, así es ya, la gente no cree en nada, es triste esta situación. Sí, sin duda, la dureza del corazón de las personas es muy grande. Cecilia dice, cuesta mucho llegar y siempre se justifican diciéndote, si Dios existe, ¿por qué mueren los niños? Al final todo eso son excusas, porque las personas no están dispuestas a aceptar la palabra de Dios. Y entonces se van a excusar detrás de esas cuestiones, porque si tuviesen interés tú les puedes explicar por qué mueren los niños de hambre. Tú les puedes explicar por qué ocurren esas tragedias. Pero es una excusa. La gente no está dispuesta a creer. El Evangelio está llegando y Cristo que después de esto vendría el fin. ¿Cuánto falta? Bueno, lo hemos dicho otros días, no lo sabemos. Pero que el Evangelio está llegando a todo el mundo, eso sí está ocurriendo. Y después de eso viene el fin. ¿Qué fin? ¿A qué fin se refiere Cristo? Bueno, pues el fin del mundo, pero el fin del mundo es una secuencia. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?, preguntaron. Y Jesús dijo, ocurrirá esto. Cuando estudiamos la venida de Cristo, esto es una secuencia que dura un tiempo.
no es que en un día ocurre todo, no. Primero se tiene que producir el arrebatamiento. La Biblia dice que primero los que hayan dormido en Cristo durante todos los tiempos resucitan. Esto es lo primero que ocurre para reunirse con Cristo en las nubes. En ese instante, los que estén vivos, si vamos a suponer que Cristo viene ahora en este instante, si tú y yo hemos nacido de nuevo, en un abrir y cerrar de ojos, después aquí más adelante en Mateo también lo estudiaremos, también Jesús habla de ese momento, entonces dejaremos de estar en este mundo y nos reuniremos con Cristo en las nubes. Nuestro cuerpo será transformado. En el arrebatamiento, todos los creyentes vivos en el instante que eso se produzca dejarán de estar en este mundo para reunirse con Cristo en los cielos. Esas son las secuencias del fin. Entonces, en el mundo se tiene que formar el gobierno único mundial. Tiene que crearse el gobierno que más popularmente se conoce por el anticristo. Apocalipsis lo llama la bestia. Y en ese tiempo hay un periodo muy marcado, definido que son 7 años, lo que se conoce como la Gran Tribulación. Al final de esos 7 años, podríamos decir que ya está todo hecho. El que tenía que ser salvo ya fue, y el que no tenía que ser salvo ya está perdido para siempre. Hubo los que se decidieron marcar con el sello de la bestia y los otros estaban marcados con el sello de Dios. Hay alguna diversidad de opinión en que si el arrebatamiento sucede al principio, en la mitad o el final. Hoy por hoy, la teoría de que es al final casi que hay muy poca gente que la crea y la siga. Ahora bien, ¿en qué momento ocurre el arrebatamiento? ¿Al principio de la gran tribulación? ¿A la mitad? ¿O durante? Eso es lo que no termina de estar muy claro, pero sinceramente hemos estudiado Apocalipsis en profundidad y hemos visto lo que dicen los profetas, Daniel, Ezequiel, Jeremías, y sin tener preferencia por pensar que sea más adelante o más atrás, sino tratando de alcanzar a ver con mucha sencillez lo que la Biblia dice, casi que yo te aseguraría que es antes de que comience la gran tribulación. Es más, yo pienso que el desencadenante final, que es algo muy razonable si lo piensas, el desencadenante final para que se forme ese gobierno único mundial y para que los países estén dispuestos a ceder a ese gobierno y a la autoridad de un hombre, el anticristo, una persona muy carismática, con demostración de mucho poder e influencia, pues sin duda yo pienso que el arrebatamiento va a ser ese desencadenante. Porque cuando en este mundo desaparezcan millones de personas, cuando desaparezcan todos los niños menores de una cierta edad, aquellos que son inocentes, cuando todo eso ocurra, el mundo se va a ver sumido en un tiempo caótico. Va a ser un mundo en caos. La desaparición de millones de personas, con todo lo que eso va a conllevar y las consecuencias que van a traer, bueno, va a provocar un cataclismo en este mundo. Y sin duda será el ingrediente perfecto ya para que el anticristo aparezca como un pacificador, un unificador, ese globalismo del que ahora ya se habla tanto y de ese nuevo orden mundial del que ahora ya se habla tanto y se busca, pues va a ocurrir. Así que la expectativa es muy grande, hermano. Puede ser que cualquier día de estos nos reunamos con Cristo en las nubes. Va a ser tremendo. Vivir este tiempo va a ser algo grande. Pero recuerda, son secuencias. Después de la gran tribulación, Cristo es cuando viene su segunda venida. Cristo viene al mundo y los creyentes vienen con Él. Dice que todos sus santos mensajeros vienen con Él. Ahí estaremos todos. Entonces, si también tenemos razón con lo que explica Apocalipsis cuando dice que entonces Cristo reinará 1000 años sobre la tierra, Satanás será encarcelado, y en esos 1000 años será un nuevo tiempo, la humanidad continuará pero de una forma distinta de como lo hemos conocido hasta ahora. En esos 1000 años Cristo reinará en la tierra y nosotros los creyentes reinaremos juntamente con Cristo. El gran juicio ante el trono blanco puede ser que suceda aquí, al final de los 1000 años, o que los 1000 años, como algunos profesores han sugerido, algunos eruditos, que puede ser que esos 1000 años
sea el tiempo necesario para poder formular ese gran juicio del trono blanco, donde se va a juzgar a toda la humanidad. Hay diferentes teorías. No lo tenemos muy claro, pero no importa, hermanos, porque lo importante lo tenemos claro. Es que la iglesia será arrebatada, es que Cristo vendrá, los enemigos serán destruidos y al final el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces vendrá el fin. A lo que ahí se está refiriendo, porque es la armonía de lo que hay en la Biblia, en lo que Cristo describe, es precisamente el arrebatamiento de la iglesia y esa manifestación del anticristo. Porque a continuación, lo que describe Cristo, no hay un cambio de tema, sino el versículo 15, dice, por tanto, en consecuencia de lo que acabo de decir, será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y vendrá el fin del mundo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que creen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bien, aquí lo que Jesús está describiendo es una persecución terrible que va a suceder, que en principio la idea parece que esta persecución va a tener que ver sobre el pueblo de Israel, en este contexto, porque se está citando al templo de Israel y la abominación desoladora. Ahora vamos a tratar de explicar qué quiere decir eso. Pero esta persecución parece que se va a ubicar ahí en Israel. ¿Por qué? Mira, tú sabes que Israel hasta la fecha han negado la venida de Cristo. Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Correcto? El judaísmo no ha reconocido la venida del Mesías. El judaísmo sigue esperando al Mesías. Ahora bien, cuando todas estas cosas comiencen a ocurrir, me imagino que nuevamente volvemos al arrebatamiento. Cuando la iglesia sea arrebatada, parece ser que los ojos del judaísmo se van a abrir. El judaísmo va a entender y se van a dar cuenta de su terrible error, que menospreciaron y negaron al Mesías. Y parece ser que el judaísmo van a volverse a Cristo. Entonces, bueno, pues en ese tiempo muchos van a creer en Jesús como su Salvador. Cuando dice ahí, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el profeta Daniel profetizó algo que iba a ocurrir. Y lo que él profetizó ya ocurrió. Cuando Jesús dice, cuando veáis, aún iba a ocurrir esto, y ocurrió después. Pero, hermanos, recuerda que Jesús aquí está planteando un hecho que tiene que ver con los últimos tiempos. Aquí Jesús está diciendo, mira, el fin del mundo, mi venida, la segunda venida, estará prevalecida de todos estos acontecimientos. Pasará todo esto. Entonces, cuando veáis que todo esto ocurre, pues entonces sabed que está cerca el fin del mundo. A veces hay profecías en la Biblia que tienen un doble cumplimiento. Hay un cumplimiento durante el tiempo bíblico y después hay un cumplimiento que tiene que ver proféticamente con los últimos tiempos. Eso sucede muchas veces. Hay tipos en la Biblia que son tipos de Jesucristo, tuvieron un cumplimiento, pero estaban anunciando algo que tendría que venir más adelante. Ese es el lenguaje profético de la Escritura. Entonces, este Antíoco Epífanes ya ocurrió. Cuando Cristo dice estas palabras, ya había ocurrido. Daniel, mira, vamos a ir un momentito al libro de Daniel y así vemos lo que Daniel dijo. Vamos a ir a Daniel, capítulo 11, profeta Daniel.
capítulo 11, versículo 31. Daniel 11, 31. Dice ahí la palabra de Dios: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel es un libro profético que está muy ligado a Apocalipsis, aunque algunas de las profecías de Daniel en el tiempo se cumplieron. Y un cumplimiento que tuvo este libro fue con la llegada de Antíoco Epífanes. Esto fue en el año 169 a.C. O sea, cuando Daniel escribe esta profecía, faltaban todavía algunos cientos de años para que Antíoco Epífanes viniese. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Bueno, es uno de los personajes así de la historia como más funestos en cuanto a la historia judía. Pues Antíoco Epífanes invade Jerusalén, ocupa el templo y entonces intentó erradicar el judaísmo. Y bueno, después de saquear la ciudad santa y el templo de Jerusalén, levantó un ídolo a Zeus en el propio templo de Jerusalén y llegó a sacrificar hasta un cerdo en ese templo a Zeus. Bueno, puedes imaginarte para el judaísmo lo que esto significó, una barbaridad. O sea, ver el templo de Dios profanado de esa manera, con un ídolo pagano a Zeus levantado en el templo y sacrificar un animal impuro como el cerdo, bueno, eso fue para el judaísmo una barbaridad. Y Daniel anunció esto, y esto se cumplió. En el capítulo 12 de Daniel, versículo 11, dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, desde que ocurre este hecho de Antíoco Epífanes hasta la señal de Ezequiel, de Daniel, perdón, dice: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Aquí marca un tiempo, y ese tiempo pues se tomó como una referencia para medir acontecimientos que tuvieron que venir en Jerusalén, incluso como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, su muerte, etc. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, ahí decía el profeta Daniel. Un poquito antes, en el capítulo 9, versículo 27, también Daniel dijo: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, la semana que aquí habla Daniel se entiende que es una semana profética, son 7 días, pero proféticamente hablando eso quieren decir 7 años, esos 7 años que representan la gran tribulación. A la mitad de esa semana, o sea, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, Daniel dijo que iba a cesar el sacrificio, dice que iba a cesar la ofrenda. Por lo tanto, se cree que el templo de Jerusalén estará construido en estos tiempos del fin. Ahora hablaremos un poquito de eso. Pero para terminar de aclararte este concepto de lo que ahora Jesús dice aquí. Cuando Jesús dice esto: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Antíoco Epífanes ya ocurrió. Entonces Jesús olvida lo que pasó hace años atrás y vuelve a utilizar la profecía de Daniel para decir: aún falta que esto se cumpla. Y esto se cumplirá cuando sea el fin del mundo. Después de que el Evangelio haya llegado a lo último de la tierra, entonces viene el fin del mundo. Y entonces empezarán a ocurrir estas cosas. Entonces veréis en el lugar santo la abominación desoladora. El lugar santo, tú ya sabes que es un espacio que hay dentro del templo.
Hoy no hay templo en Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Jesús en vida lo profetizó. Él profetizó de que no quedaría piedra sobre piedra en aquel lugar. Y eso ocurrió años después. En el año 70 el emperador romano Tito entra al frente de sus legiones romanas en Jerusalén y destruyó todo. Y el templo quedó totalmente destruido. Solo queda un muro, que es lo que hoy en día se conoce en Jerusalén como el Muro de los Lamentos. Solo quedó un trozo de pared. Y ahí los judíos van a lamentarse. ¿Por qué? Porque no tienen templo. Es un lamento que ha durado siglos hasta nuestros días. Es muy curioso que no se haya construido el tercer templo todavía, porque no es por falta de ganas, no es por pasión, y ni siquiera podríamos decir, y tampoco es por estadística, porque antes el templo se destruyó 2 veces y 2 veces se volvió a reconstruir, y ni mucho menos pasó tanto tiempo como ha pasado ahora, y los recursos eran mucho menores en aquel tiempo de lo que ahora Israel, desde que fue otra vez reconocida como una nación en el año 1947, pues es muy curioso que al poco de haber sido reconocida Israel como nación no se hubiese construido el templo. Pero eso vuelve a confirmar que la Biblia tiene razón y que las señales se cumplen tal como la Biblia las dijo, por lo tanto esa reconstrucción del templo está pendiente. Pero según dice la Biblia, el templo se reconstruirá. No sabemos si será, y lo veremos antes del arrebatamiento, o será justo cuando la Iglesia sea arrebatada y el Anticristo instaura un gobierno único mundial. Ahora no tengo tiempo de mostraros todos los versículos porque es un estudio larguísimo, pero así os puedo resumir un poquito que en esos primeros 3 años y medio el Anticristo se va a mostrar de una forma engañosa como un pacificador, incluso se va a mostrar amigo de Israel y va a llegar a conseguir una paz aparentemente duradera entre Israel y sus enemigos que siempre han estado ahí. En las naciones árabes que rodean a Israel siempre ha habido un odio atroz contra Israel, y es otra de las señales que la Biblia siempre mostró, que no hayan podido destruir a Israel. Eso también es un cumplimiento de las profecías bíblicas. Entonces, en esos 3 años y medio primeros, el Anticristo se manifiesta como un amigo y pacificador de Israel y de todo el mundo. Entonces podría ser que en esos 3 años y medio el templo se pueda llegar a reconstruir, si no ha sido ya reconstruido antes. El hecho de que el templo se reconstruya es una señal muy notable. Y nunca como antes, nunca como ahora, antes, ha habido tanta expectativa de volver a construir el templo de Israel. El tercer templo, ahora leo una noticia que tengo ahí de internet, de la prensa de internet. Hay muchos diarios que se hacen eco de esto. Hay un periódico que se llama Noticias de Israel y dice: el tercer templo será construido después de un largo y penoso periodo de galut. Estos son términos hebreos que hablan de periodos que estaban profetizados. Entonces dice: después de un largo y penoso periodo de galut, en el que el mundo pasó por un profundo proceso de purificación interna. En el libro de Ezequiel está escrito con gran detalle y precisión un gran santuario o templo, Beit HaMikdash, que de acuerdo con las palabras de los sabios, es este el tercer templo. Templo que estamos aguardando con la llegada del Mesías. O sea, fíjate, el pueblo de Israel, cómo están planteándose este instante histórico en el que viven. Dicen que necesitan construir el tercer templo porque esta tercera construcción del templo va a estar ligada a la llegada del Mesías. Ellos esperan al Mesías, pero el Mesías ya vino. Quizás tengan razón y se perdieron la primera venida y ahora están esperándolo y en realidad volverá, pero será la segunda venida y los va a pillar por sorpresa, pero es muy curioso que ellos lo enfocan así. Dice en relación a ese libro, el libro de Ezequiel,
que en los capítulos 40 al 43 está detallada la profecía en la que reveló el santo bendito sea el modelo del templo con todas sus necesidades, características y formas. La casa descrita allí es diferente del primer y segundo templo, pero es imposible traducir estas cosas a un programa arquitectónico en la práctica, ya que muchas cosas son inentendibles y los sabios las definen como ocultas. Mahominés, que fue un sabio judío, dice en las leyes de Beit Habei Jirá, capítulo 1, Halajá 4, dice: el edificio que será construido en el futuro, a pesar de encontrarse escrito en este libro de Yehezkel, no está clarificado y explicado. Hay mucha prensa en Internet que habla de la construcción de este templo. Hay un periódico también con mucho prestigio que tiene una noticia y dice: la conclusión del proyecto no significa el inmediato inicio de las obras, ya que el lugar donde el templo original fue erigido por el rey Salomón hoy es ocupado por una mezquita y es lugar de culto musulmán protegido por el ejército de Jordania. Sin embargo, desde el año 2015, hace poco tiempo, hace 5 años, desde el año 2015, el Instituto del Templo, una entidad dedicada a cuidar de los preparativos y que motiva a los judíos de todo el mundo a que se involucren en el proyecto de la construcción del tercer templo, ha divulgado los avances de confección de materiales para rituales y también para la recaudación y la financiación de la obra. En respuesta, la mayoría de los países árabes iniciaron una ofensiva contra Israel en la UNESCO, aprobando con apoyo del gobierno brasileño resoluciones que niegan la conexión del país con el Monte del Templo, aunque existan registros históricos y una prueba casi insignificante llamada Muro de las Lamentaciones en el área. En cuanto a la obra, los rabinos israelíes que se dedican al proyecto ven la coyuntura de las últimas décadas como el cumplimiento de profecías judías. Sería difícil no ver lo que sucedió en los últimos 50 años como un tremendo cumplimiento de la profecía, afirmó el rabino Chaim Richman del Instituto del Templo. De acuerdo con la información de Christian Geraldines, el Instituto del Templo tiene casi todo listo, incluyendo el diálogo político con las autoridades de Israel. Hoy hay una entrada en el Knesset, que es en el Knesset, Parlamento de Israel, pues muchos parlamentarios están hablando sobre los derechos de los judíos a orar en el monte del templo, comentó el rabino Richman. Algunos miembros de la Knesset están realmente hablando de la reconstrucción del templo sagrado. Hace 20 años, estas personas se reían de eso, subrayó recordando la disputa que hay por el lugar con los musulmanes una vez que la mezquita Al-Aqsa se construyó en el siglo VII. Es considerada una de las más importantes del Islam. O sea que hay un proyecto, se está avanzando y se está viendo cosas que antes no se veían. Es una de las grandes señales que la Biblia plantea, porque está hablando de que a la mitad de esa semana profética, a la mitad de los 7 años y medio, cesará la ofrenda y el sacrificio. Para que haya ofrenda y sacrificio tiene que haber templo. Hasta ahora Israel no tienen ofrenda y sacrificio porque no hay templo. Entonces la Biblia sugiere que en los últimos años, antes del fin del mundo, el templo de Jerusalén será reconstruido. Y nunca antes como ahora hay una expectativa tan grande para reconstruir el templo. Está todo a punto. El único inconveniente es el lugar. Donde tiene que ir el templo hay una mezquita de las más sagradas del mundo islámico. Por eso Israel hasta ahora se frenó, porque el gobierno de Israel ahora ya no es religioso, es laico. Entonces Israel nunca habría provocado un desafío tan grande a todo el mundo islámico como sería destruir la mezquita de Al-Aqsa. Eso sería la mezquita de la roca, eso. Pero ahora el gobierno de Israel está cambiando de parecer. Hasta hace pocos años se reían de plantearse construir un tercer templo. Ahora no, ahora los parlamentarios de
de las autoridades, el Parlamento de Israel, muchos parlamentarios están planteando, han entrado en el juego, están debatiendo, están tratando, ahora se está hablando de reconstruir el tercer templo. ¿Te das cuenta, hermano? Estudiamos la Biblia, pero observamos el mundo, escuchamos las noticias, vemos lo que está pasando en nuestro tiempo, y al final te das cuenta que todo es como una especie de puzzle en el que cada pieza fue encajando, y es como cuando tú haces uno de esos puzzles muy grandes y ya están todas las piezas puestas, pero te faltan muy poquitas piezas. Faltan ya 20, 30 piezas. Y tú sabes, si habéis hecho puzzles, que esas últimas piezas se colocan muy rápido. Son las últimas que tienen que encajar para completar el puzzle. Y ahora se están encajando las últimas piezas que faltaban de lo que la Biblia estaba diciendo que tenía que ocurrir. Están encajando las últimas piezas. Observamos en el panorama político mundial y vemos cómo lo que la Biblia decía ya está casi todo cumplido. Faltan muy poquitas cosas. Me acuerdo hace ya años, quizás José María, Cecilia y otros hermanos que estaban por ahí, Paco, Rosario, que estaban allí por el año 95, 96, cuando Enrique Montenegro todavía estaba aquí con el Seminario Bíblico de Fe. Y me acuerdo en una clase del seminario que Enrique Montenegro nos estaba contando que había hecho un viaje por Israel y que su guía turístico era un oficial del ejército israelí. Y hablaba perfecto español y les estaba haciendo de guía turístico y les estaba explicando todo. Y entonces Enrique nos contó, dice, y en uno de los viajes y viendo el Muro de los Lamentos y todo, pues comenzamos a hablar del templo y yo le pregunté acerca de él como oficial del ejército, qué visión tenía de la posibilidad de que el tercer templo se pudiese construir en breve. Y entonces este hombre, dice, decía Enrique, él me explicó, dice, mira, el gobierno de Israel tiene el proyecto, hay un proyecto, y el ejército israelí está involucrado. Los judíos practicantes, el judaísmo ortodoxo, han presionado mucho al gobierno, y aunque el gobierno no está por la labor de decir vamos a construir ya el templo, pero sí que son previsores y tienen el plan trazado para construir el templo. Y este oficial le explicó a Enrique, dice, mira, dice, tenemos unos almacenes grandes, hay unos grandes almacenes llenos de todo tipo de materiales, dice, ahí está todo lo que se necesita para reconstruir el tercer templo. Dice, las piedras están numeradas, están los programas informáticos, todo lo que se precisa está preparado. Dice, de tal manera que hay un plan de acción que si algo ocurre, yo qué sé, imagínate que cae una bomba perdida y se destruye la mezquita de la Roca. Pasa algo, porque ahora el obstáculo es la mezquita. Si pasa algo y esa mezquita de la noche a la mañana desaparece de donde está, Israel pone en marcha su plan de construcción y en 3 días el templo de Israel está construido. Enrique Montenegro le dijo, ¿sabes? Un detalle curioso que quizás no sé si lo conoces, pero Jesús dijo una vez, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y los judíos le dijeron, este está loco. Salomón tardó no sé cuántos años en construirlo y tú dices que en 3 días lo levantarás. Cristo hablaba de su propio cuerpo. Él iba a morir y a los 3 días resucitaría. Pero la forma en la que Jesús lo dijo, este templo y el tercer día, aunque eso tuvo cumplimiento en su cuerpo, recuerda lo que dije antes, a veces la profecía bíblica tiene un doble cumplimiento. Sería toda una señal de que en 3 días Israel levantase el tercer templo. Bueno, ¿ves cómo todo va encajando? Cómo la Biblia siempre tiene la razón. Y hermanos, tú y yo tenemos un tremendo reto en este tiempo en el que nos encontramos. Jesús dijo, vendrá una persecución, lo hemos leído antes, como nunca antes ha ocurrido. Mira que Israel han sido perseguidos. El holocausto nazi marcó un momento histórico terrible. La humanidad no se lo puede quitar de la memoria histórica. Es una de las grandes tragedias
que el mundo, uno de los horrores de las... Bueno, algo horrible. Israel ha sido perseguida en todos los tiempos. Aquí en España los judíos fueron perseguidos durante siglos. Pero Jesús dice que viene una persecución como nunca antes hubo otra. Dice, ay de las que estén embarazadas, ay si os pilla el día de la huida en invierno o en día de reposo. Habrá entonces gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Viene un tiempo realmente muy difícil para aquellos que no sean arrebatados y se queden aquí en este mundo. Por eso la Biblia la denomina la gran tribulación. Ha habido tribulaciones y terribles. En la misma Biblia se nos cuenta cuando el pueblo de Dios fue llevado esclavo por imperios como el babilónico, y ahora cuando Cristo está aquí en el mundo, en los evangelios, es Roma la que ha invadido, la que se ha hecho dueña de los territorios de Israel, y siempre Israel perseguida. Pero la persecución que viene no tendrá comparación, será mucho peor. Y cierto, porque estudiando Apocalipsis y viendo la acción del anticristo, de la bestia en ese tiempo, va a ser algo terrible lo que ahí va a estar ocurriendo. Todos los que crean en Cristo en ese tiempo, la mayoría, la gran mayoría, morirán decapitados, les cortarán la cabeza y será una persecución tremenda. Israel, si como pueblo se niegan a aceptar a la bestia como su Dios y renunciar a su Dios, y si además la mayoría de israelíes se dan cuenta de su error y reconocen a Jesucristo como su Salvador, habrá muchos factores que favorecerán eso, como la aparición de 2 testigos en Jerusalén predicando, y esos 2 testigos, según la enseñanza de Apocalipsis, con toda probabilidad, aunque no es 100% seguro, pero muy cerca de que sea así, uno es el profeta Elías y otro es Moisés, por las características que dice, por detalles como que Elías, la Biblia dice que fue arrebatado sin ver muerte. ¿Te acuerdas? ¿Conoces esa historia? Eso respondería a la pregunta, ¿y por qué Dios se llevó a Elías sin ver muerte? Bueno, la Biblia dice que los que murieron no pueden venir aquí. Lo dijo Jesús en la enseñanza de Rico y el Lázaro. Los que están aquí no pueden pasar allá, ni los que están allá pueden pasar aquí. Hay una gran cima, un abismo, y no pueden. El que murió y se fue no puede venir otra vez a la vida. Eso ya está establecido así. Entonces, ¿cómo es que uno de los profetas que estén ahí en el muro de los lamentos fuese Elías? Elías no murió. Dios lo arrebató con su cuerpo físico. Por lo tanto, ese sería un motivo. Tendríamos una respuesta de por qué se fue Elías arrebatado en un carro de fuego. Y el otro dice, bueno, ¿y si es Moisés? Moisés sí que murió. Pues sí, tienes razón. Pero hay por ahí un par de detalles interesantes. Uno es que en Judas dice que el arcángel Miguel se peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. La pregunta que yo te haría sería, ¿y para qué quería Miguel el cuerpo de Moisés? Cuando morimos, nuestro cuerpo, tal como dice la Biblia, volverá al polvo de la tierra de donde salió. No sirve para nada un cuerpo. A no ser que Moisés necesita su cuerpo para venir en los tiempos del fin a Jerusalén a predicar. Además, en el Evangelio, en el monte de la Transfiguración, ¿quién se apareció para estar allí con Jesús? Si no recuerdo mal, Moisés y Elías. Por lo tanto, ahí tenemos ya a Moisés. Bueno, ese es otro estudio. Ahora no me puedo meter en eso porque podríamos ver muchos textos, y hay textos por ahí que a veces uno ignoró y no se dio cuenta, que hablan de los 2 testigos y otras cosas. Pero te lo estaba solo apuntando como el desencadenante para que los judíos en su mayor parte puedan creer. Van a pasar muchas cosas, y una de ellas también es que estos 2 personajes históricos con influencia para el mundo judío aparecerán ahí con poder predicando el Evangelio. Apocalipsis los describe como 2 personajes que estarán durante estos 3 años y medio predicando el Evangelio en Jerusalén, y a los que el anticristo no les podrá hacer nada. Cualquiera que se acerque a intentar dañarles
el daño que él intenta infringirles a ellos dos se vuelve contra él. O sea, si viene ahí uno y les trata de disparar, esas balas se vienen contra él, lo matan a él. O sea, el anticristo no puede nada contra ellos porque están bajo la protección de Dios. Pero a los 3 años y medio el anticristo podrá matarlos, y los matará, y los escarnecerá. Pero dice que entonces estos 2 testigos resucitarán a los ojos de todo el mundo. Todos esos detalles provocarán que Israel en su mayoría crean que el Mesías fue Jesús cuando vino y ellos lo rechazaron. Bueno, hermanos, ahí tenemos las señales. Prepárate porque el fin está cerca. Es un tiempo para que la iglesia se levante, para que estemos preparados. Tenemos que estar muy velando en todo tiempo, dispuestos, haciendo lo que el Señor nos dice. Tómate 2 de Timoteo 4, del 1 al 8, lo leo y ni lo comento, termino ya, para que no se haga más tarde. Pero tómatelo como uno de los retos para estos tiempos del fin. Como Pablo le decía a Timoteo, mira, 2 de Timoteo 4, 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, o sea, te pongo cara a cara delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, hermano, esto Dios te lo está diciendo a ti, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida de Cristo, hermano? Si amas su venida, espero que sí, porque si eres hijo, tienes que amar estar ya con Jesús. Tienes que desear con todas tus fuerzas que Cristo venga a buscarnos. Si amas su venida, haz lo que dice el texto, esfuérzate, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con perseverancia, con toda doctrina, porque ahí vuelve a aparecer el anuncio, que en estos tiempos muchos van a apartar la verdad y van a engañar a otros muchos. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios esté contigo, que te fortalezca, que te guarde, que te dé sabiduría, que nos dé claridad para entender estos mensajes que Él nos deja, que abra nuestros ojos para que podamos contemplar los acontecimientos mundiales y podamos ver lo que está ocurriendo, porque el tiempo es breve, se acorta y no podemos estar dormidos, hay que estar velando y siendo sobrios. Mañana es martes, estaremos estudiando Apocalipsis en el capítulo 22 con un nuevo tema. Espero verte por aquí, espero que puedas tomarte ese tiempo especial para poder compartir otra vez juntos, abrir la Biblia y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Un fortísimo abrazo, os amo en el amor de Cristo y que paséis una buena noche y que podamos seguir viéndonos cada día. Desconecto, mañana seguimos.